Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca del liderazgo apostólico. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Juan, al arder en su interior, evidencia un proceso de transformación que es necesario en el hombre de Dios. Pues para ser líder apostólico, el espíritu debe estar realizando una transformación que quema todo lo que no aporta al propósito de Dios, como lo es la cultura, la educación, ideologías, linajes y procedencias en una persona. Dios realiza un trabajo de transformación y esa transformación es la que se refleja en luz al resto, y es precisamente lo que Juan el Bautista mostró a todo el mundo. 2. El hombre puede usar un disfraz de cristiano y alumbrar artificialmente con su título, oratoria y otras características más. Sin embargo, jamás va a convencer a los verdaderos hijos de Dios, pues ellos saben en su interior que la luz proviene de la transformación genuina del poder del Espíritu Santo. 3. La quinta característica de un líder apostólico es la humildad. Juan el Bautista tenía clara su identidad, y él dice que el que viene es más que yo, del cual no soy digno de desatar su calzado. Esa actitud es la evidencia de una humildad de quien tiene claro su lugar y propósito. Juan no vino a formar iglesias con su nombre. No tenía un ministerio para aglutinar gentes en una causa. Él tenía un mensaje cuyo objetivo era de cambiar la mentalidad y llevar a las personas a Cristo. 4. Juan tiene claro que la obra no es de él. Incluso estimula a sus propios discípulos a seguir a Cristo. Fue así que cuando envía un par de ellos, ambos se quedan con Cristo y no se quedan con él, pues Juan sabe que el ministerio es de servicio a la causa de Cristo y no a su ego personal o su vanagloria. Y 5. y último, Pablo evidencia el problema de la iglesia en Corintio, que estaban divididos, pues los hermanos habían tomado partido o posición por hombres y se debían en su pertenencia a hombres y no a Cristo. Pablo les llama la atención que él no es quien murió por ellos, ni tampoco fue Apolos ni Pedro. Entonces la obra es de Dios y es a él quien debemos mirar y no a los hombres. Cuando un hombre entiende que la obra no es de él, que no le sirve de nada la vanagloria y que se entrega al mandato divino para hacer conforme a lo establecido por Dios, como lo fue el caso de Juan el Bautista, la humildad es la que aflora en sus labios, pues sabe perfectamente que el Dios Todopoderoso está con él y que su mensaje es un regalo, es parte de las misericordias de Dios. Es por esto que Juan tiene este testimonio. En Juan capítulo 1 dice: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres?, preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No, volvió a contestar. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: yo soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Y Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de su sandalia. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan capítulo 1,
versículo 19 al 28 en la versión NTV. Juan tiene tan claro que no es el Mesías, y él mismo confiesa: yo no soy el Mesías, no soy Elías, yo soy la voz que clama en el desierto. Yo porto un mensaje, yo solamente preparo el camino. Qué maravilla es ver la actitud de Juan, porque era evidente que su fama se había extendido. Era evidente que la multitud habían creído al mensaje, pero él sabe que nada de eso le pertenece. ¿Te estás dando cuenta cuál es la actitud de un verdadero líder apostólico? ¿Te estás dando cuenta hoy que es todo lo contrario en quienes se dicen ser apostólicos y cuyo liderazgo deja mucho que desear? Juan nos sacó a relucir su currículum delante de los sacerdotes, pues Juan no iba a alardear de sus triunfos. Juan no iba a sacar su título, ni tampoco iba a decirles a los sacerdotes que ellos estaban ciegos por no ver las señales. No, nada de eso. Juan tiene claro que la humildad es primero y dice: yo no soy. Juan podría haber dicho: miren, ¿saben qué? Yo fui lleno del Espíritu Santo desde el vientre de mi madre. ¿Saben qué más? Yo fui profetizado hace más de 700 años por el profeta Isaías. Yo he formado discípulos. Yo he expandido todo este mensaje. No, nada de eso. Él sabe que su testimonio es para evidenciar su llamado. Todo el resto no es relevante, pues la relevancia de su vida es preparar el camino al Rey de Reyes. Cuando un ministro se levanta para ir a la reunión con la mentalidad y responsabilidad que debe entrenar a los que van a seguir expandiendo el reino, su motivación es el reino y no su ego y su bolsillo. Cuando un ministro se prepara porque va a servir a reyes, su actitud cambia y no se refleja su egocentrismo. No, hermanos, allí hay un hombre o una mujer que entiende que la obra de Dios es algo maravilloso y que él participa de un regalo de Dios y no de su propiedad. Cuando el hombre y la mujer de reino saben independizar su individualidad de su profesión, entonces se ve quiénes somos. Por eso que usted no es el título que ha logrado. Usted no es pastor, usted no es profeta, usted no es apóstol. Usted desempeña una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero usted, mi amigo y hermana, es un hijo e hija de Dios. Usted se llama Carlos, Pedro, María o Lucía o Juan. Usted tiene un nombre, y cuando el ministro deja que le traten por el título y no por su nombre, la vanagloria ya se le subió a la cabeza. Usted desempeña una función por gracia en el cuerpo de Cristo, y esa es su responsabilidad. Pero esa función no determina lo que usted es, sino lo que hace para la gloria de Dios. Cuando tenemos esta claridad de quiénes somos y cuál es nuestro propósito, somos como Juan el Bautista. Él no se dejó arrastrar por la multitud, no se dejó seducir por los elogios, no se dejó embaucar por su liderazgo. Nada de eso. Él sabe quién es y a qué ha venido. Y eso, mis hermanos, es más importante que todos los aplausos y honras que las personas puedan entregar. Lamentablemente, tendemos a sobreelogiar a buenos ministros y ponerlos en lugares que no les corresponden. Por eso es que cuando el ministro cae en pecado en la congregación se desarma y viene destrucción a la iglesia de Cristo, pues el ministro era más importante que el Señor. Y esto, mis hermanos, es una realidad hoy. El pastor es un hombre más. Es alguien tanto o más necesitado que tú. No es el Big Boss, no es el jefe ni nada parecido. Él tiene una función. Y cuando lo entiendas, lo vas a ver como un hermano más y no como una eminencia. ¿Que se le debe respeto? Claro que sí. Pero el mismo respeto que se le debe a cualquier hermano o hermana del cuerpo de Cristo. Nuestro problema es que se ha endiosado a hombres y por eso es que hoy las congregaciones siguen a hombres y no a Cristo. Hoy el fracaso de la religión es evidente porque tenemos hombres cuya valía está sustentada en títulos, en ungimientos organizacionales, en lugares directivos dentro de una religión y no en la constitución divina. Estos hombres son los que han causado que los creyentes sigan a organizaciones y no a Cristo. Y tal es su falta de autoestima divina
que cuando los sacan del lugar directivo no se sienten nada. Amado hermano, en el nombre de Cristo te lo digo, tu valor lo tienes en Cristo, no en una organización. Tú no necesitas un título para ejercer la función que Dios te ha comisionado y que sabes en tu interior que la tienes. Tú necesitas entender que el lugar que te tiene Cristo es más sublime que cualquier posición terrena o título de este mundo. Hoy tenemos a muchos hombres con el complejo de Saúl. Quieren retener el lugar que tienen a toda costa, y es por eso que tienen en la banca a los verdaderos ministros, comisionados por Dios, porque esos ministros les hacen sombra. Qué ridiculez es pensar que la obra es nuestra. La obra es de Dios, y si hoy se levantan más pastores, más profetas, más apóstoles, más maestros, debemos apoyarlos y expandir el reino. Si hoy ya tienes 500 hermanos en tu congregación, tu mentalidad debe ser cómo potenciar a los ministros que Dios te dio, que en esa congregación están, para que ellos logren 1000 o 10.000. Saúl, cuando oyó que David lograba triunfos sobre 10.000 y él solo 1.000, la envidia lo encegueció y procuró matar a David. Hoy tenemos esa clase de hombres inescrupulosos que manejan la fe como una empresa, como un reino y que lo heredan a sus hijos. Qué lamentable realidad, mis hermanos. Por eso que cuando yo supe que en mis alumnos de mi clase tenía 3 pastores, 2 profetas, 4 maestros y al menos 4 apóstoles, mi corazón se llenó de alegría, pues en esos pequeños de 12 años está la expansión y mantención del reino aquí en la tierra. Y no la amenaza a mi ministerio. Mi deber es entrenarlos, corregir en ellos mirando mis fallas y encauzarlos en el glorioso camino de la fe que tenemos en Cristo. ¿Lo vas entendiendo? Un líder apostólico es quien entrena para el liderazgo y continuidad de la iglesia de Jesucristo. Este mensaje no tiene por propósito tener una iglesia para el hermano Rodo o derrocar a algún poderoso de su sitial eclesiástico. No, hermanos, este mensaje es para entrenarte, para que tú que tienes el llamamiento del Señor, te levantes y comiences a funcionar en el cuerpo de Cristo y dejes de mirar a hombres y comiences a mirar a Cristo nuestro Dios. Isaías como profeta, en su inicio tuvo un mensaje duro y condenatorio para un Israel que estaba sumido en el pecado. Isaías tenía la función, pero él carecía de una experiencia sobrenatural con Dios. Es por ello que él mismo lo relata y dice: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Su voz se sacudía en el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces yo dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador, que tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido, que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí al Señor que preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8 en la versión NTV. Tuvo que morir el rey Usías para que Isaías tomara el lugar que le corresponde y mirara a Dios. Hasta ese minuto, Isaías era quien admiraba a un hombre, pero Dios quita a Usías de la vista de Isaías para que éste tenga una experiencia que lo lleva a entender que él no era el más apto, pero Dios lo había elegido. Dios lo tenía comisionado. Isaías necesitaba entender que hay un propósito mayor que Usías.
Hay una grandeza mayor que la que había visto en un rey. Isaías, al ver este espectáculo glorioso de la grandeza de Dios, en él hay un reconocimiento de su persona. Él entiende que es pecador. Él entiende que es menos. Él entiende que sus glorias pasadas como profeta no son nada. Él entiende que es un hombre de labios inmundos o impuros y que está en medio de un pueblo con labios impuros. Y esto no solo se refiere al lenguaje soez o vulgar, sino que además se debe a que los labios de Isaías y de Israel, en esos labios no estaba presente Dios en ninguna conversación. Es por ello que baja un carbón encendido como símbolo de la llegada de la limpieza a su vida y toca sus labios para ser limpio y redimido. Luego de este acto de justificación, Dios pregunta quién nos va a representar. Dios pregunta quién será nuestro heraldo. Isaías contesta: yo voy a ir, yo voy a ser. Dios no te ha limpiado, no te ha justificado, no te ha rescatado para que estés hoy de brazos cruzados y enredado en las cuestiones de este mundo. Dios te llamó para que te levantes y representes al Rey de Reyes. Desde ese día, Isaías cambió completamente su mensaje. Él comenzó a anunciar al Mesías. Él comenzó a adelantar los hechos del Mesías, de su reino y del evangelio del reino. Trajo promesas al pueblo en un mensaje lleno de esperanza y de justicia. Pablo, al escribir la carta a los hermanos en Éfeso, así nos dice en Efesios capítulo 3: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9, en la versión Reina Valera. Él dice: a mí que soy el más pequeño de todos los santos. En esta expresión, él no quiere denotar una falsa humildad, sino que él considera que es menos que los santos, pues él ve la grandeza de Dios en la vida de los hermanos, y su afán es crucificar su ego para que esa grandeza crezca en él y en todos los santos. ¿Te vas dando cuenta cuál es la actitud y carácter de un líder apostólico? Oremos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias por el llamamiento, Señor. Te doy gracias por tener estos ejemplos de humildad. Te doy gracias, Señor, por entender que un Isaías, que era profeta, Señor, al ver tu gloria, él siente que no es nada. Te doy gracias porque un Juan dice: yo no soy digno de atarle el calzado de sus pies. Te doy gracias por esa humildad, Señor, y que esa humildad esté presente en nuestras vidas, para entender que tu llamamiento es por misericordia y por gracia, y no porque lo merezcamos, no porque tengamos capacidades sobrenaturales, no porque seamos de algún linaje en particular, sino porque tu gracia así lo ha permitido. Señor, ayúdanos a ser agradecidos y en esa humildad reconocerte, Señor, para que tú saques nuestros pecados, nos limpies completamente para ser líderes y portadores de un mensaje glorioso, un mensaje que no nos pertenece, pero estoy seguro que en esta actitud de humildad, estos líderes apostólicos que hoy están escuchando este mensaje, sientan, Señor, ese llamado y sean los precursores de un mensaje poderoso con demostración del poder del Espíritu Santo. Ayúdanos en esta causa, Señor. Ilumínanos y revélanos en esta hora. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para seguir conversando acerca del liderazgo apostólico y a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue los episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo. O bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Somos más de 7.000 hijos del reino y vamos a llegar este año a ser más de 10.000. Por eso da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.